Increíble revelación. Descubre los 10 animales sorprendentes que habitaron la Amazonía primitiva. Miguel sentía que el aire espeso de la selva lo asfixiaba. En su mente, la voz de su madre, Ana, resonaba una y otra vez, instándole a abandonar esos sueños que, según ella, no llevaban a ningún lado. Miguel, la biología es solo una fantasía. Aquí tenemos un negocio que mantener, le decía con una mirada de preocupación, mientras él se debatía entre sus anhelos y la cruda realidad. La economía de su hogar era frágil, y la presión se acumulaba como nubes grises en el horizonte. Con cada día que pasaba, la culpa lo devoraba por dentro. Sentía que si renunciaba a su pasión por ayudar a su familia, traicionaría el legado de su abuelo, un explorador que había dedicado su vida a descubrir los secretos de la jungla. Esa conexión, esa historia que llevaba en la sangre, lo atormentaba. ¿Cómo podía dejar atrás sus sueños? Pero al mismo tiempo, ¿cómo podía hacer sufrir a su madre, que había trabajado tanto y llevado sobre sus espaldas el peso del mundo? Revisar viejos documentos en el desván era su refugio, un lugar donde la realidad se desvanecía, aunque solo temporalmente. Un día, como un rayo en medio de la tormenta, encontró el diario de su abuelo. Cada palabra escrita ahí flamaba con vida, llenándolo de una luz que creía extinguida. Las descripciones de criaturas asombrosas, ríos que danzaban entre árboles gigantescos y el crujido de hojas en la selva lo transportaron a un mundo que, en su corazón, ansiaba explorar. Pero ese descubrimiento también trajo consigo otra carga. La presión de honrar esa memoria lo dejó temeroso. ¿Estaba realmente preparado para seguir sus pasos? Antes de continuar, necesito contarles algo importante que está pasando. YouTube ha estado haciendo cambios en el sistema y muchas personas están perdiendo las notificaciones de los canales que siguen. Si están disfrutando el contenido, hagan clic en la campanita y marquen todas las notificaciones para que no se pierdan los próximos videos. Y si pueden dejar un me gusta, realmente ayuda con el alcance. En serio, hace la diferencia. O, díganme en los comentarios desde donde están viendo. Siempre tengo curiosidad de saber quién está del otro lado de la pantalla. Ahora continuemos. La tensión psicológica se intensificaba. Cuando Miguel se unió a un pequeño grupo de estudiantes apasionados por la biología, pronto se dio cuenta de que no todos compartían su entusiasmo. Sus compañeros, un grupo que se veía a sí mismos destinados a la grandeza, lo miraban con desdén. Un chico del pueblo perdido en sueños, pensaban. Esa mirada lo hería, y las dudas amenazaban con consumirlo. ¿Podía realmente ser un biólogo respetado? ¿Era digno de continuar el legado de su abuelo o simplemente un soñador desubicado? Durante las lluvias, una sensación de desesperación lo envolvía aún más. Miguel encontraba difícil concentrarse en las tareas del negocio familiar, atrapado entre el deber y su sed de conocimiento. Cada vez que pensaba en abandonar sus sueños, el eco de su abuelo golpeaba en su mente. La aventura verdadera comienza cuando enfrentamos nuestros miedos, decía esa voz que lo instaba a desafiar su destino. Un día, una vorágine de emociones lo llevaría a una revelación que lo cambiaría todo. Pero la selva, densa y abrumadora, parecía reírse de su indecisión. ¿Podría enfrentar la resistencia incomprensiva de su entorno? En una sociedad que valoraba más el prestigio que el esfuerzo, ¿tendría la fuerza para hacer valer su voz y seguir adelante? Parado en el umbral de lo desconocido, el destino le sonreía, pero Miguel aún no estaba listo para abrazar su llamado. La vasta selva susurraba palabras de aliento, y la sombra de su abuelo se cernía sobre él, mientras el tiempo se deslizaba como agua entre sus dedos. Enfrentado a una decisión crucial, su historia apenas comenzaba. La presión aumentaba, y cada nuevo encuentro con sus compañeros se volvía un reto personal. Miguel se sentía como un examinado contra el que todos se revertían y, al mismo tiempo, un compañero más del grupo que anhelaba comprender el mundo de la biología de manera profunda y auténtica. Cada palabra despectiva construía un muro entre él y su deseo de ser tomado en serio, y esa construcción lo abrumaba.
A menudo, se encontraba al borde de renunciar ante lo que consideraba una pérdida de tiempo, pero cada vez que pensaba en el legado de su abuelo, el orgullo lo mantenía a flote. Horrorizado por la idea de claudicar, empezó a reparar en su propio talento. Tenía un don natural para observar y catalogar la vida silvestre que lo rodeaba. Era algo inherente, algo que emergía de su conexión visceral con la naturaleza. Un día, durante una práctica de campo, sus instintos lo llevaron a descubrir una especie de planta que sus compañeros ignoraron. Al presentar su hallazgo al grupo, los murmullos de curiosidad comenzaron a superar el escepticismo. Fue el primer momento en el que vio una chispa de respeto en los ojos de aquellos que una vez lo habían menospreciado. Ese instante fue un quiebre, no solo validó su pasión, sino que le reveló una capacidad que no había comprendido plenamente hasta entonces. Sin embargo, su mente persistía en el contraste entre el reconocimiento académico y el sueño en el que su madre insistía para que se enfocara. Miguel sabía que debía darle crédito a sus propias habilidades, pero el dilema de equilibrar sus aspiraciones con las expectativas familiares comenzó a desgastarlo. Las tareas en el negocio familiar se acumulaban y la frustración emergía, llevándolo a ser menos presente. Esa carga se convirtió en su máscara diaria, sonreír y aceptar, incluso si su espíritu estaba en la selva, entre la fauna y la flora. A menudo se preguntaba si el sacrificio era realmente la única vía hacia un futuro estable, o si el coraje de asumir su verdadero yo podría también brindarle una vida digna para él y su familia. Con cada día que pasaba, Miguel se convertía más en un investigador incipiente. Anotaciones en su cuaderno revelaban más que nombres de plantas y animales, escondían sus temores, metas y cada pequeño éxito. Pero el eco de su madre seguía susurrando dudas en su interior. ¿Y si todo ello no era suficiente? El camino hacia el conocimiento parecía un laberinto del que no podría escapar. Fortaleció su relación con sus compañeros, invitándolos a salir a explorar y compartir lo aprendido. Con el tiempo, sus compañeros dejaron de verlo como un simple soñador y comenzaron a considerar sus aportes como parte esencial del grupo. Sin embargo, el verdadero desafío era el que aún no se había presentado, el miedo a decepcionar a su madre y a sí mismo. En el fondo de su ser, Miguel sabía que una decisión crucial se aproximaba. La universidad ofrecía un programa exclusivo para aquellos con talento en biología. Aquel programa era el puente que lo conduciría a cumplir sus sueños, pero el costo emocional y financiero era alto. ¿Podría traspasar ese umbral sin sacrificar su familia? La lucha interna persistía. En una noche oscura, mientras estudiaba el diario de su abuelo, una carta se deslizó de entre las páginas. La carta contenía las palabras que su abuelo había escrito en los momentos más inciertos de su vida. Eran un recordatorio de que la única forma de realmente honrar su memoria era enfrentar el miedo y seguir adelante. Esa noche, junto con ese nuevo hallazgo, Miguel entendió que el viaje apenas comenzaba. Sin embargo, a la mañana siguiente, una confrontación inesperada cambiaría por completo el rumbo de su historia. La verdad de su situación familiar estaba a punto de salir a la luz, y con ella, todos sus temores se verían llevados al extremo. ¿Era este el momento en que tendría que elegir entre su legado y su familia? Su corazón palpitaba, porque sabía que el momento de decidir estaba cada vez más cerca. La luz del día apenas atravesaba la ventana del cuarto de Miguel. La atmósfera pesada de la incertidumbre lo envolvía, mientras la presión de lo inevitable pulsaba en su pecho. No necesitaba decir nada, el silencio en el ambiente hablaba por sí mismo. Su madre había llegado a casa esa mañana con una expresión tensa, los ojos llenos de un temor que nunca antes había visto. Miguel almorzaba sin apetito, sintiéndose como una presa en un ineludible juego de ajedrez en el que cada movimiento podía costarle su futuro. Cuando al fin cruzaron miradas, comprendió que la conversación era inminente. Lo que ella guardaba era crucial, y estaba a punto de revelarse. Miguel, hay algo que debo contarte, dijo finalmente. La voz de su madre tembló y, por un instante, Miguel soñó con correr hacia la puerta y escapar de esa encadenada realidad.
Sin embargo, la curiosidad y el sentido del deber lo anclaron al lugar. La noticia fue un torrente de emociones. La situación del negocio familiar era crítica, se encontraba al borde de la quiebra. La carga que su madre llevaba era más que un simple problema financiero, era la representación de años de sacrificio y arduo trabajo. En un instante, Miguel sintió que la culpa lo invadía, haciendo eco del dilema que lo perseguía, su pasión por la biología versus el compromiso con su familia. Mientras su madre hablaba, él se sumió en sus pensamientos. Las palabras resonaban, pero su mente se concentraba en las anotaciones de su cuaderno, en aquellos descubrimientos que lo llenaban de alegría y esperanza. ¿Era posible que tuviera que sacrificar todo ello por la supervivencia económica de su familia? Ya no podía ignorar las sombras que acechaban su anhelo. La universidad se convertiría en un desafío monumental. La posibilidad de obtener una beca élite en biología podía ser crucial, pero necesitaba actuar rápido. Sin embargo, con cada hito que alcanzaba en su investigación, la presión aumentaba. El programa de la universidad era prestigioso y ofrecía una red de conexiones que podría abrirle puertas, pero, por otro lado, representaba un riesgo enorme. Miguel experimentó una ruptura entre su deseo de explorar el mundo natural y su lealtad hacia su madre. La elección esperaba ser hecha, y con ella, la posible decepción de ambos lados. En medio de esta tormenta emocional, regresó al proyecto que había iniciado con sus compañeros, donde había empezado a sentirse parte de algo mayor. ¿Podría ser que su futura carrera también incluyera a su familia en algún modo? Al pensar en esto, un destello de esperanza se encendió. Era hora de diseñar un plan. Miguel se propuso hablar con sus compañeros para formar un equipo sólido. Investigación. Innovación. Un enfoque único que pudiera atraer al negocio familiar y al mismo tiempo darle vida a su pasión. Si lograba unir ambas partes de su vida, podría abrir un camino hacia un futuro más brillante. A los pocos días, Miguel congregó a su grupo de estudio en el parque. Mientras expuso su propuesta, el ambiente se volvió eléctrico. Describió cómo sus hallazgos podrían ser utilizados para desarrollar productos que beneficiaran el comercio sostenible. Nombres como biología aplicada y conservación estratégica resonaban en el aire, una idea que encendió un fervor creativo en sus compañeros. A medida que la conversación avanzaba, Miguel comenzó a sentir que cada miembro del grupo aportaba un fragmento de su historia. Pero, mientras la emoción lo llenaba, una sombra comenzó a crecer en su pecho. ¿Sería suficiente? ¿Podría su ambición hacerse realidad sin sacrificar a su madre, a su historia? El momento decisivo estaba en el horizonte. La elección era inminente, y una vez más, las palabras de su abuelo resonaron. Iban de la mano con un nuevo sentido de responsabilidad, un impulso que lo llevaba a soñar aún más grande. Entonces, el impulso le llegó nuevamente, ¿lo arriesgaría todo por un futuro incierto? Justo cuando la esperanza comenzaba a florecer, una llamada inesperada interrumpió el flujo de ideas. El director del programa académico estaba en la línea, ofreciendo una oportunidad que cambiaría su vida. Ya no había vuelta atrás, el momento de enfrentarse a la realidad se acercaba, y Miguel supo que su decisión podría definir el resto de su existencia. ¿Se atrevería a dar ese salto al vacío? A la mañana siguiente, Miguel despertó con la resonancia de la llamada aún presente en su mente. El sonido del timbre, el tono firme y claro del director, cada palabra se repetía en su cabeza como una música inquietante. Sabía que la oportunidad era monumental, pero también que el peso de su decisión se cernía sobre él como un nubarrón oscuro. Se sentó en su escritorio, rodeado de montones de libros de biología, artículos y gráficos que había recopilado para su proyecto. Sus ojos se detuvieron en una imagen de un jaguar, un símbolo de fuerza y resiliencia en su ecosistema. ¿Qué haría un jaguar en mi situación?, se preguntó. La incertidumbre era parte de su naturaleza, su instinto de supervivencia lo empujaba hacia adelante. Sin embargo, mientras la idea de aceptar la oferta del director evolucionaba en su mente, otra voz interior surgía,
el peso de la familia. La imagen de su madre, atrapada entre la esperanza y la desesperación, lo detuvo en seco. Sentía que dos mundos se batían en su interior, uno le ofrecía la posibilidad de volar alto y explorar su pasión, mientras que el otro lo mantenía firmemente arraigado a la tierra y a la tradición familiar. Despidió las distracciones y se concentró en su propuesta. Era más que un simple trabajo académico, era una oportunidad de fusionar su amor por la biología con un impacto positivo en la situación comercial de su familia. Esbozó un plan que comenzaba a tomar forma, sus dedos danzaban velozmente sobre el teclado al articular cómo podía transformar la investigación en productos prácticos que mejoraran la sostenibilidad de su comunidad. La clave estaba en la innovación. No se trataba solo de poner su pasión a servicio de su madre, sino de hallar una solución que la ayudara a salir del atolladero. Imaginar un nuevo enfoque para el negocio familiar se convirtió en su mantra. ¿Cómo podía hacer que la biología no solo le llenara a él, sino a toda su familia? Día tras día, Miguel se mantenía en contacto con sus compañeros, haciendo ajustes a su propuesta mientras fortalecía los lazos de trabajo en equipo. Cada reunión era una chispa de creatividad y energía colectiva que lo llenaba de optimismo. Sus compañeros, igual de apasionados y comprometidos, vieron en el proyecto un camino claro hacia la innovación sostenible. Sin embargo, a medida que el equipo se fortalecía, también lo hacían las dudas que lo asediaban. Miguel comenzó a cuestionar su papel. Más allá de ser un líder, era un soñador, un innovador, pero también un hijo que podía dejar a su madre en una situación vulnerable. La culpa chisporroteaba en sus venas, ¿estaba siendo egoísta al buscar su propio nivel de realización? Justo cuando el proyecto alcanzaba un nuevo nivel, los ecos de su mente lo empujaban hacia la desesperación. Decidido, Miguel optó por una vía de comunicación honesta. Cuando se sentó con su madre, la presión en su pecho regresó. Explicarle su visión, el potencial de lo que podría construir junto a su equipo, se sentó como un golpe de realidad que podría liberarlos o destruirlos. Sin embargo, había algo nuevo en su voz, un tono de determinación que ya no podía ignorar, una parte de él que deseaba hacerse oír. El día de la presentación final se acercaba, evitando que la ansiedad se adueñara de su mente. Miguel debía darlo todo en ese espacio. La oportunidad representaba no solo un futuro académico, sino una vía para cambiar las circunstancias de su familia, una exploración audaz de su identidad como científico y hijo. Pero al abrir la puerta a ese futuro, se dio cuenta de que no podría avanzar sin enfrentar la verdad de su madre. Cuando el momento llegó, una vez más el futuro se presentaba frente a él. Ahora, con la voz temblorosa pero decidida, Miguel se propuso hacer la pregunta que lo cambiaría todo. En su fuero interno sabía que el poder de su decisión no solo dependía de él, sino de encontrar el equilibrio que no solo defendiera su pasión, sino que también le diera un nuevo rumbo a la historia de su familia. Con eso en mente, exhaló profundamente y preparó su voz. ¿Qué piensas sobre mi proyecto, mamá? La respuesta de su madre llegó con una calma desconcertante. Miguel, siempre has tenido un talento especial para observar el mundo que te rodea. Estoy orgullosa de ti. Sus palabras, aunque alentadoras, contenían un peso que lo dejó atrapado entre la esperanza y la ansiedad. Su mente giraba en mil direcciones. La apreciación que su madre le tenía confesaba una fe, pero también un riesgo. Él había compartido su visión de un proyecto que combinaba biología e innovación para salvar el negocio familiar, asegurando el futuro de ambos. Sin embargo, en su corazón había un duelo más profundo, algo dentro de él temía que esa fe no sería suficiente para sostenerlo. Decidido a avanzar, la presentación se convirtió en su única obsesión. Con cada diapositiva que creaba, también fortalecía su autoimagen como líder y científico. El día antes de la gran exposición, se reunió con su equipo, sus compañeros lo miraron con admiración, conscientes del esfuerzo que había puesto en el proyecto. La presión era palpable, pero también lo era la conexión que había forjado con ellos. Había aprendido a delegar, a escuchar y, sobre todo, a confiar en su capacidad de guiar a otros.
Las horas previas a la presentación fueron turbulentas. Miguel buscó un refugio en el jardín. La naturaleza lo rodeaba, brindándole un momento para reflexionar. Observó cómo las plantas se reencontraban con el sol, cómo cada hoja respiraba una vida propia. ¿Podría él reflejar ese mismo crecimiento? La vorágine de pensamientos lo dejó exhausto. En medio de su caos interno, decidió escribir una carta para su madre en la que expresaba sus sentimientos más profundos, incluso los más difíciles. Ese acto simbólico se convertiría en su forma de liberar la carga que sentía sobre sus hombros. Al intentar descansar, un nudo se formó en su estómago. Se preguntó si el camino que había elegido era el correcto. De repente, esa presión interna se tornó en claridad. Miguel comprendió que la definición de éxito no pertenece a un estándar global. Su éxito radicaba en fusionar sus dos mundos. Decidido a cambiar la percepción que poseía acerca del egoísmo, empezó a visualizar los beneficios que su proyecto aportaría no solo a su madre, sino a su comunidad y a su propio crecimiento personal. La mañana del gran día, la luz del sol filtrándose a través de las ventanas revivió su espíritu. Las horas previas al evento se convirtieron en un ritual de preparación. Miguel se miraba en el espejo, reconociendo no solo a un hijo, sino a un líder en formación. Se sintió más fuerte y capaz. La presentación no era únicamente acerca de su proyecto, era una manifestación de su viaje emocional y profesional. Al entrar por la puerta del auditorio, sus compañeros de equipo lo recibieron con aplausos que retumbaron en su pecho. Con cada paso que daba hacia el escenario, el nivel de intensidad aumentaba. El auditorio lo esperaba, y la esencia de toda su transformación se cristalizaba en esa sala. Ante la mirada atenta de docentes y compañeros, Miguel respiró hondo, recordando a ese jaguar que había visualizado, audaz, decidido, implacable. La presentación se convirtió en un reflejo de su evolución. La pasión por la biología se entrelazó con la perspectiva empresarial, y cuando terminó, una oleada de aplausos resonó en sus oídos. Sin embargo, no podía evitar que la pregunta persistiera en su mente: ¿había hecho lo suficiente para equilibrar esas enormes expectativas? Mientras abandonaba el escenario, sintió un desafiante palpitar en su pecho. Tenía la sensación de que, a partir de ahora, no solo estaría luchando por él, sino por toda su familia. Con esto en mente, decidió que ya no podía mirar hacia atrás. Había llegado el momento de enfrentarse no solo a su futuro, sino a las reacciones que su decisión provocaría. Era crucial hablar con su madre después de la presentación, y no solo para compartir la emoción de que su visión había sido bien recibida, pero algo profundo y oscuro dentro de él. Preguntaba si su madre realmente entendería lo que implicaba su elección. Con ese pensamiento inquietante retumbando en su mente, se preparó para el próximo paso de su viaje. ¿Sería este el momento decisivo que él había estado esperando, o el preludio de una batalla aún más complicada en su camino hacia el crecimiento? Las horas siguientes a la presentación fueron un torbellino de emociones. Miguel salió del auditorio sintiéndose como un conquistador, pero también como un hombre en la cuerda floja. Las palabras de su madre resonaban en su cabeza. Su orgullo, su fe y, sobre todo, su esperanza parecían ser una carga tan pesada como un regalo. Se desvió hacia la cafetería del campus, buscando consuelo entre el murmullo de otros estudiantes. Pero mientras su equipo celebraba un logro, él sentía que el verdadero desafío apenas empezaba. Al día siguiente, la mesa familiar se convirtió en el escenario de su próxima batalla. Su madre lo miraba con la misma mezcla de admiración y preocupación que había sentido durante la presentación. Miguel, con la mente en ebullición, repasaba las mejores formas de transmitirle lo que realmente estaba en juego, lo que su elección significaba para ellos. Necesitaba que comprendiera que estaba dispuesto a arriesgar estabilidad por una visión que podría cambiarlo todo. Sin embargo, el miedo a su respuesta lo hizo vacilar. Mientras la comida enfriaba en su plato, se dio cuenta de que no podía seguir esperando. Levantó la mirada y dijo: «Mamá, debo hablarte de algo muy importante». Su corazón latía con fuerza.
Ella inclinó la cabeza, ansiosa. Miguel entendió que esa era la oportunidad de dar un paso hacia la madurez que siempre había buscado. Las palabras fluyeron con una mezcla de nerviosismo y determinación. Compartió su visión de futuro, esa idea audaz que entrelazaba biología e innovación. Las nociones de riesgo y recompensa danzaban en su mente mientras su madre escuchaba en silencio. A medida que hablaba, una revelación lo golpeó. Esta conversación era no solo sobre su proyecto, sino sobre su propia identidad. Cada palabra estaba diseñada para despojarse de sus miedos, para mostrarle a su madre que él podía ser capaz de traer algo diferente, algo transformador. Pero cada vez que su madre abría la boca, las dudas retornaban, ¿y si no le gustaba lo que oía? ¿Qué pasaría si su amor por el negocio familiar prevalecía sobre su deseo de innovación? A veces, siento que arriesgo todo, mamita, confesó, temeroso de la verdad que yacía en su interior. Lo que quiero hacer puede parecer una locura, pero, al mismo tiempo, creo que es la única manera de seguir adelante. La mirada en los ojos de su madre forjó una conexión que iba más allá de las palabras, buscaba comprender no solo su elección, sino lo que había detonado en él. Entonces, ella tomó una bocanada de aire. Miguel, siempre has sido un soñador. A veces, creo que lo que no entiendo es cuán lejos puedes llevar esos sueños. Su voz era sincera, pero el eco de su preocupación retumbaba. Era un dilema familiar, la tradición frente a la innovación, el pasado frente al futuro. Repentinamente, la conexión emocional se tornó una batalla silenciosa entre su ambición y su lealtad. Pero mamá, necesito que confíes en mí, musitó, la voz entrecortada. La tensión se mantenía en el aire, palpable. Esta conversación no era solo su declaración de intenciones, era un reto hacia ella para que también se enfrentara a sus propios miedos y expectativas. Y justo cuando todo parecía más claro, un nuevo giro inesperado surgió en su mente, la idea de que la verdadera lucha estaba apenas comenzando. El camino hacia la realización de su visión ya no sería solo sobre su proyecto, sino que se convertiría en una colisión de valores, de esperanzas y de luchas personales. Con esta revelación en tiempo presente, Miguel sintió el impulso de dar un paso más. Era un momento crucial, ¿podría convencer a su madre de embarcarse en esta travesía con él, o tendrían que enfrentarse a la amarga realidad de sus diferencias irreconciliables? Con esa pregunta resonando en su interior, la ansiedad se convirtió en determinación. Miguel se planteó a sí mismo un nuevo desafío, más allá de sus sueños, estaba la necesidad de encontrar un entendimiento y, si era posible, una reconciliación que podría asegurar las raíces de su familia al mismo tiempo que florecían nuevas ideas. Pero, ¿sería capaz de superar esta difícil batalla, o se vería obligado a elegir entre la familia y sus aspiraciones? Miguel se dio cuenta de que el verdadero viaje apenas comenzaba. Las semanas siguientes fueron un torbellino de emociones y reflexiones. Miguel se levantaba cada mañana con el impulso de perseguir su sueño, pero a menudo se sentía atrapado entre su ambición y las expectativas familiares. La conversación con su madre había abierto una grieta en su corazón, haciéndolo cuestionar cómo podría navegar por la senda hacia su futuro sin perder la conexión con sus raíces. Decidido a potenciar su proyecto, comenzó a sumergirse en el mundo de la biotecnología. Investigaba publicaciones científicas y asistía a seminarios, absorbiendo cada fragmento de conocimiento que podía. Sin embargo, la inquietud constante sobre la aceptación de sus ideas lo acompañaba. Se dio cuenta de que no bastaba con ser innovador, necesitaba crear un puente entre su visión y la realidad que su madre había construido con tanto esfuerzo. Una tarde, mientras revisaba unas investigaciones, recibió un mensaje de su amigo Daniel. Miguel, ¿te gustaría presentar tu idea en un concurso de innovación? Hay una buena recompensa y podría darte visibilidad. La idea resonó intensamente en él. Era la oportunidad perfecta para probar su concepto, pero también implicaba un riesgo, exponer su proyecto ante un jurado que podría no entenderlo. Dudó durante unos días, argumentando consigo mismo que tenía que reunir más información, mejorar su presentación.
Sin embargo, en su interior sentía que cada segundo que pasaba estaba atrasando su propio futuro. Así que, casi impulsivamente, decidió inscribirse. La decisión lo llenó de una mezcla de adrenalina y temor, una sensación que lo impulsó a reenfocarse. Esta era la ocasión para demostrar no solo a los jueces, sino a su madre y a sí mismo, que su visión podía tener un impacto real. Las semanas previas al concurso se convirtieron en un campo de batalla personal. Miguel se esforzaba por ajustar su presentación, buscando esa chispa que convenciera a quienes lo escucharían. Cada ensayo era una explosión de emociones. Recordaba la voz de su madre, el eco de sus dudas, pero en cada repetición ganaba confianza, aprendiendo a ajustar su mensaje y a anticipar preguntas difíciles. El día del evento llegó, y el auditorio rebosaba con una mezcla de emoción y nerviosismo. Miguel, en su momento de verdad, sintió cómo se le aceleraba el pulso. Al subir al escenario, miró a la audiencia y luego al jurado. En ese instante, todas las inseguridades y expectativas se fundieron en una resolución. Comenzó a hablar con pasión y seguridad, entrelazando datos científicos con su visión personal. Era más que una presentación, era su vida, su futuro, y la conexión con su madre. Poco después de concluir, sintió una validación que le dio fuerza. Era el primer paso hacia la transformación de su sueño en realidad. Mientras escuchaba las opiniones críticas del jurado, sintió que había logrado algo más que un proyecto, había dado voz a sus anhelos, abrazando tanto sus miedos como su valentía. Al salir del escenario, el rostro de su madre apareció en su mente. Deseaba compartir esa pequeña victoria con ella, hacerla partícipe de sus avances. Pero, en un giro inesperado, un juicio particular del jurado resonó en su mente: la innovación a menudo requiere un alineamiento con el legado. ¿Está preparado para ajustar su visión a las realidades del entorno? Las palabras lo hicieron detenerse en seco. ¿Debería sacrificar parte de su esencia por el bien de lo que se esperaba de él? La pregunta lo dejó inquieto, pero también le dio claridad sobre lo que significaría realmente triunfar. Se dio cuenta de que no se trataba solo de perseguir su visión sin límites, sino de encontrar un equilibrio entre sus sueños y los lazos que lo ataban a su familia. Con esas inquietudes empezando a ocupar su mente, Miguel se enfrentaba a un nuevo dilema: ¿podría seguir adelante con su idea sin perder de vista la importancia de sus raíces familiares? ¿Sería capaz de integrar el legado de su madre en su visión futurista, o se vería forzado a hacer una elección radical que podría distanciarlo de sus seres queridos? La respuesta seguía oculta en un horizonte incierto, y la batalla por la reconciliación interna estaba apenas comenzando. Miguel pasó los días siguientes lidiando con la inquietante reflexión que le había dejado el jurado. Las palabras resonaban en su mente como un eco persistente, llevándolo a cuestionarse cada aspecto de su proyecto y su vida. La presión de cumplir con las expectativas familiares combinada con su deseo de innovación se volvió un torrente emocional difícil de navegar. Una tarde, al desplazarse en bicicleta por el parque, sus pensamientos estaban en su madre y su legado. Sentía que cada pedaleo lo acercaba más a su objetivo, pero también había un peso latente que lo llevaban a cuestionar si realmente estaba a la altura de lo que su madre había construido. Al mirar a su alrededor, vio a jóvenes como él trabajando en sus propios sueños, y por un instante sintió una chispa de inspiración. Decidió entonces hacer un mapa conceptual de su idea, un gráfico que pudiera mostrar claramente cómo su proyecto de biotecnología podía no solo ser innovador, sino también respetar y conectar su herencia familiar. Pasó horas trazando conexiones en una pizarra, visualizando cómo podía integrar sus conocimientos científicos en un marco que también honrara las raíces que tanto valoraba. Era un proceso agotador pero liberador. Cada idea que se plasmaba le daba un sentido de dirección renovado. Con el mapa en mano, se dirigió al taller de su madre, un espacio donde el aroma a madera y pintura siempre estaba presente. Se puso a trabajar en un prototipo, un modelo básico que demostrara su idea de una manera tangible. Su madre estaba dedicada a su obra, y a medida que Miguel trabajaba, sentía que la energía del espacio lo envolvía.
Cuando ella lo vio, sonrió, y eso le dio a Miguel un nuevo impulso. Sin embargo, la noche anterior a una sesión de retroalimentación que había anunciado a sus amigos, la duda volvió a asomarse. Preguntas sobre si su enfoque era suficiente, si realmente podía integrar su legado familiar, inundaban su mente. Decidió no dejarse llevar por la tentación de la inseguridad. Llamó a Daniel y le compartió la idea de utilizar su prototipo como un medio para abrir una conversación sobre sus sentimientos conflictivos respecto a la innovación y la tradición. El día de la retroalimentación, la mezcla de emoción y temor era palpable. Miguel presentó su prototipo, explicando no solo su enfoque científico, sino también cómo cada elemento representaba una parte de su historia familiar. Sus amigos lo escuchaban, atentos, pero él notaba que el auténtico examen no sería solo su propuesta, sino cómo ellos responderían al vínculo emocional que presentaba. Al final de la sesión, Daniel lo interrumpió. Miguel, lo que presentaste no es solo una idea de negocio, es una historia. Tu historia. Y tienes que compartirla. Sus palabras fueron como un golpe de inspiración. Aquello que él había visto como un estorbo, un peso, podía convertirse en su mayor fortaleza. La conversación que siguió giró en torno a cómo equilibrar su deseo de innovar sin perder el enfoque en sus raíces. Miguel tomó una decisión. No quería sacrificar su esencia. Planificaría una nueva estrategia, una que uniera el rigor científico con el relato de su vida. Mientras discutían ideas y recibían retroalimentación, sintió una oleada de determinación. Un nuevo camino se dibujaba ante él, uno donde su madre y su legado jugarían un papel central en su visión. No estaba solo en su viaje. Sin embargo, al cerrar la velada, una pregunta inquietante surgió: ¿podría mantener esa sinceridad y conexión en un entorno competitivo en el que la innovación a menudo requería enfatizar solo el valor comercial? La respuesta a ese dilema sería crucial en su proceso de crecimiento, y Miguel sabía que apenas estaba comenzando a desentrañar los hilos de su verdadero destino. Miguel se despertó aquella mañana con una mezcla de ansiedad y determinación. Sentía en su pecho que había llegado el momento de profundizar en la esencia de su proyecto, pero también comprender más sobre sí mismo. Las palabras de Daniel resonaban en su mente: tu historia. Había una verdad en ellas que necesitaba explorar más a fondo. Decidió que no podía limitar su visión solo al espacio del prototipo. Era tiempo de escribir una narrativa que acompañara su proyecto, una donde lo técnico y emocional se entrelazaran. Con cada palabra que plasmaba en su cuaderno, intentaba descubrir el verdadero núcleo de lo que quería crear. Sentía que debía dar voz a una historia que no solo pertenecía a su madre, sino también a su propia búsqueda de identidad. Al inicio del día, reunió fotos antiguas de su familia, imágenes que capturan momentos de esfuerzo, risas y un legado cultural que había crecido en él. Las miró con atención, y a medida que las analizaba, en su mente se formaban ideas de cómo podía vincular esos recuerdos con los avances en biotecnología. Un proyecto que no solo buscara el progreso, sino que también celebrara la herencia. El ejercicio se tornó terapéutico, transformando la ansiedad en palabras que revivían su historia familiar. En su jornada, se percató de que había algo que le faltaba a su enfoque: la conexión humana. Miguel empezó a dibujar no solo diagramas de su proyecto, sino también cómo la comunidad podría interactuar con él. ¿Cómo podría su idea impactar a las personas que lo rodeaban? Pasó horas en la biblioteca local, investigando sobre técnicas de biotecnología que no solo ayudaran en el campo corporativo, sino que también ofrecieran soluciones viables a problemas del día a día. Miguel se dio cuenta de que cada hora dedicada a la investigación le mostraba una faceta distinta de su propio deseo de innovar. Comprendió que no se trataba únicamente de crear un producto, sino de cómo ese producto podía cambiar vidas. Mientras exploraba los detalles, su mente comenzó a florecer con nuevas ideas, combinando técnicas científicas con un enfoque místico y ancestral de la naturaleza. Sin embargo, a medida que se adentraba en sus nuevas propuestas, la duda regresó.
¿Cómo podría presentar esta visión fusionada de tradición e innovación a un jurado que valoraba más la rentabilidad que el impacto emocional? Su mente tambaleaba entre la impaciencia y la necesidad de certeza. Una confrontación interna lo asaltaba, el miedo a ser juzgado por lo que significaba su historia frente a su ambición profesional. Decidió que requería más ayuda. Contactó a un mentor, un reconocido experto en biotecnología que había demostrado equilibrar la ciencia con causas sociales. Se sentía nervioso, pero tenía que sacar a la luz sus inquietudes. La respuesta podría guiarlo hacia un camino más efectivo y claro, un enfoque que reflejara su visión sin sacarle la esencia. La conversación con su mentor resultó iluminadora. El experto no solo escuchó, sino que ofreció valiosos consejos sobre cómo contar su historia. La autenticidad atrae a las personas, dijo. Tus raíces son tu mayor fortaleza. Úsalas, no las escondas. Al salir de la reunión, Miguel sentía como si una carga, aplastante, se hubiera aligerado. Sin embargo, sabía que el camino hacia el éxito no era fácil, y que cada decisión influiría en su entorno. La noche se acercaba y, mientras revisaba sus notas, las palabras de su mentor resonaban en su mente. Pasó de la incertidumbre a un estado de euforia pura. Era evidente que había dado un paso hacia adelante, pero ahora también debía lidiar con otro reto, presentar su propuesta posiblemente a un jurado que no lo entendería. Mientras se preparaba para esta nueva etapa, una inquietud reverberaba en su pecho. ¿Estaba listo para desafiar el statu quo y ser el puente entre su historia y la innovación en biotecnología? Sin duda, la respuesta determinaría no solo su carrera, sino también qué tanto estaba dispuesto a luchar por su verdad. El día del concurso había llegado. Miguel se encontraba en el vestíbulo del auditorio, el corazón latiendo desbocado. Había trabajado incansablemente para articular su visión, esa fusión entre biología e innovación que no solo representaba su futuro profesional, sino también el legado de su familia. En su mente, las palabras de su abuelo y de su madre se entrelazaban, creando un eco de fortaleza que lo impulsaba hacia adelante. A medida que su turno se acercaba, Miguel respiró hondo y revisó sus notas una vez más. Se había preparado para abordar no solo los aspectos científicos de su proyecto, sino también la narrativa emocional que acompañaba cada descubrimiento. Sabía que debía compartir su historia, su lucha interna y cómo había llegado a reconciliar su amor por la biología con el respeto profundo hacia la tradición familiar. Cuando finalmente subió al escenario, una oleada de nervios y determinación lo envolvió. Miró a la audiencia y, por un instante, su mente se detuvo en la imagen de su madre. Así que comenzó a hablar, primero de su curiosidad por la naturaleza y los momentos que pasaba explorando la selva, del legado de su abuelo como explorador. Con cada palabra, sentía que no solo hablaba de un proyecto, sino de una conexión arraigada en su identidad. La presentación fluyó con naturalidad. Miguel combinó datos científicos con anécdotas personales de la historia familiar, destacando cómo su propuesta no solo podría generar productos innovadores, sino también convertirse en un modelo de negocio sostenible que beneficiara a su comunidad. Los murmullos de interés en la audiencia le inspiraban confianza. Al final de su exposición, el auditorio estalló en aplausos. Miguel sintió que, por primera vez, había logrado algo más que una presentación técnica, había tejido su historia con los anhelos de su familia, presentando una visión que podría ser un puente hacia el futuro. Pero aún quedaba una pregunta, ¿su historia resonaría con el jurado? Las preguntas del jurado eran incisivas. Un miembro se centró en la viabilidad financiera, otro cuestionó cómo integraría su proyecto en un mercado que priorizaba los resultados sobre el significado. Cada respuesta de Miguel estaba impregnada de pasión, defendió no solo su ambición, sino también el valor de su legado y cómo sería parte integral de su propuesta. Cuando concluyeron las deliberaciones, Miguel se sintió satisfecho. No solo había expuesto su propuesta en términos académicos, sino que también la había presentado como un compendio de su vida. Sin embargo, el verdadero triunfo estaba por llegar. Cuando finalmente se anunciaron los ganadores,
el alivio se desbordó al escuchar su nombre. Era el reconocimiento que había anhelado, pero más allá de eso, era la validación de que podía unir sus dos mundos sin sacrificar uno por el otro. En ese instante, la carga de la culpa comenzó a disiparse, llenando su corazón de una nueva confianza. Las semanas siguientes fueron una espiral ascendente. Miguel utilizó el premio para iniciar los primeros pasos de su proyecto, dedicando horas en la investigación y el desarrollo de un producto que integrara la biotecnología con la cultura local. Su madre, cada vez más orgullosa, comenzó a involucrarse y fue parte activa en la construcción de lo que había comenzado como un sueño. A medida que el proyecto cobraba vida, la relación entre madre e hijo se fortalecía. Miguel se dio cuenta de que, aunque sus caminos en ocasiones parecían divergir, en realidad estaban más entrelazados que nunca. Juntos, estaban construyendo no solo un futuro sostenible, sino una nueva narrativa familiar. Con cada éxito obtenido, Miguel validaba su decisión. Había demostrado que la búsqueda de un sueño no inherentemente era egoísta, sino un camino que podía enriquecer su legado familiar. La vida que había anhelado, la vida en la que podía ser biólogo sin dejar de ser hijo, estaba ahora al alcance de su mano. Así, Miguel se transformó en un joven investigador reconocido en su comunidad. Cada vez que integraba el conocimiento científico con su rica herencia cultural, sentía que honraba a la vez a su abuelo y su madre. Había logrado la reconciliación que había anhelado, y con ello, una vida llena de significado. Al mirar hacia el futuro, Miguel vio la selva no como un lugar de confusión, sino como su refugio de inspiración. Ahora, con la confianza sólida y la competencia en su campo, sabía que podía seguir explorando los misterios que la naturaleza ofrecía, asegurando al mismo tiempo que su familia estuviera en el camino hacia la prosperidad personal y económica. La transformación de Miguel no solo fue un viaje individual, sino un proceso continuo de crecimiento que lo llevaba hacia nuevos horizontes, donde sus sueños y su realidad podían bailar en armonía. No esperen ni un segundo más para suscribirse al canal. Necesitan unirse a nosotros y ser parte de estas historias emotivas exclusivas. Dejen un me gusta ahora para ayudar a que más personas descubran tales relatos de superación. Comenten abajo sus reacciones y teorías sobre esta conclusión y no olviden compartir instantáneamente este video con al menos 5 amigos que necesitan escuchar esta inspiradora historia. Este es el momento de mostrar su apoyo, no se queden atrás.